y todas las personas que nos acompañan para dar inicio a esta presentación de los trabajos de los maestros en formación. Hoy nos convocan 3 trabajos de diferentes licenciaturas. Saben que en el momento actual que nos ha mostrado la necesidad de generar espacios de encuentro mediados por la virtualidad, en los que queremos darle fuerza a la experiencia vivida por parte de los maestros en formación a lo largo de su proceso de práctica y no solo a un momento particular del mismo que se representa en el trabajo de grado. En este sentido, buscamos que la socialización, que en ella se puedan hacer visibles los elementos de investigación pedagógica y educativa que orientó su proceso formativo. Esperamos, pues, que este proceso nos permita reflexionar sobre la experiencia de transformación que el proceso de práctica permitió en el interior de cada maestro en formación. Y, por supuesto, las reflexiones que posibilitaron saberes y relaciones pedagógicas en los diferentes escenarios. Por ejemplo, frente a la realidad vivida, sus imaginarios y la confrontación con la realidad. Vamos entonces a presentar los 3 trabajos que en esta mesa nos corresponde. Cada grupo contará con un máximo de 15 minutos para hacer su presentación. Algunas van a ser en formato sincrónico, dos de ellas en formato asincrónico y una en formato sincrónico. Vamos a tener en cuenta los elementos como la llegada y acogida en el centro de práctica, la constitución de las problemáticas educativas y pedagógicas que orientaron su devenir en el centro de práctica, las lecciones aprendidas y también lo que nos quieran compartir los docentes, los maestros en formación a otros que están iniciando su proceso de práctica o que ya están en el camino. Empecemos entonces con el primer equipo asincrónico. Listo, profe. Entonces, presentar el de cartografía hospitalaria. Listo. Claro que sí. Surge del interés de exponernos como maestras a un contexto que se presentó como posibilidad para desterritorializar la enseñanza de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el encuentro con jóvenes, adultos y adultos mayores en estado de hospitalización en el Hospital Paulo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. La pregunta por cómo lograr componer a través de las prácticas Leo un encuentro que resultase del agrado de nuestros interlocutores al punto que aceptaran recibirnos en su espacio íntimo, concepto que abordamos desde el texto La intimidad de José Luis Pardo. Dado que estuvimos allí no solo en un espacio que invocaba a un lenguaje de lo íntimo y por ende a eso que considerábamos privado y que representa lo más nuclear del ser, esta intimidad transgredida por ámbitos físicos, genéticos y espaciales. El asunto de exponernos en aquellas habitaciones implicó un cuidado de sí desde el ejercicio aséptico, para cuidar al otro. También involucró incomodidad por un tipo de síntoma relacionado con la necesidad de reinventarnos como maestras ante cada pasillo, habitación y paciente. De este modo, a medida que fuimos tomando un poco más de confianza, nuestra mirada era más aguda sobre las prácticas que creamos allí a través de nuestro cuerpo. Luego, empezó a causar malestar el acto de dirigirnos a las habitaciones cargadas de material, el cual no tenía otro lugar para llevarlo y mantenerlo a salvo que no fuese en nuestras manos. Esto implicaba cuidarlo en el proceso de lavado y desinfección de manos y también evitar una contaminación cruzada entre habitaciones. El batallar con estas reproducciones de la escuela que no queríamos llevar al hospital nos obligó a forzar el pensamiento para componer encuentros que permitieron más que exigirle al otro producir textos escritos o leer para recolectar evidencia y anexar en este ejercicio de escritura. Empezamos a componer encuentros que, si bien traían como excusa las prácticas Leo, concedieron la oportunidad de hablar con las personas antes de imponer eso que planeábamos. Dejar seguir la oralidad como una salud para estas prácticas implicó crear un espacio dialógico que empezó a generar confianza en la forma como nos expusimos en estas actuaciones. Así que este caminar por el hospital y por nuestros síntomas y reinvenciones devenidas en salud nos llevó a preguntarnos por el maestro, una línea de fuga en el hospital. En esta propuesta de investigación
El cuerpo es el medio de contagio para crear otras posibilidades de lectura y escritura. Es el medio por el cual se busca provocar un acercamiento a la palabra donde convergen los sentidos. Hidárraga 2018 entiende el cuerpo como un mapa y un campo de afectaciones que es tatuado por las experiencias que se dibujen en él y provocan un viaje, o más bien un viajarme. Lo anterior con el interés de pensar cuál es el lugar formativo de la literatura y la posibilidad de articularla con la experiencia de los sujetos, es decir, explorar lo que pasa cuando se leen otras cosas o se trata de escribir de otra forma, donde el cuerpo es puesto como lienzo y la literatura como pincel. La propuesta de encontrarnos en la lectura, escritura y oralidad pone a consideración nuestro acontecer como maestras del lenguaje en ese escenario, cómo nos afectamos y somos afección mediante experiencias que nos permitieron crear líneas de sentido que hicieron de la palabra una salud. Ahora, cuando se aborda la literatura desde una dimensión reparadora, es significativo pensar en ella como algo que tiene que ver con el sentido de la vida, con mantener la humanidad y la dignidad, por lo que la contemplación de obras de arte y la práctica de lectura resultan profundamente reparadoras. Cuando se escribe, se defiende la soledad que se precisa en el momento de creación, mostrando que en ese espacio se reconquista lo que no se logra a través de la palabra dicha. Cuando hablamos, lo hacemos por una necesidad inmanente de expresarnos al instante, mientras que cuando escribimos se da un sentido de perdurabilidad a eso que pasa por nuestra mente y que expresamos a través del esfero y la hoja de papel. Escribir es grabar, dar perdurabilidad. Así pues, proponer un ejercicio de escritura a un paciente es ofrecer reconciliarse con aquello que piensa y que no logra expresar a través de su voz. La enfermedad no la consideramos como una simple alteración de una parte del cuerpo, más bien la entendemos como una fractura con el propio cuerpo. Ante esta, el cuerpo que somos es más perceptivo, nos hace sentir extraños. Al hablar con los pacientes y acompañantes del Hospital Pablo Tobón Uribe, encontramos en ellos historias de vida que poco o mucho se permitieron develar en aquellos encuentros, pero esos monólogos traían pausas y vacíos que separaban lo que era su vida antes de la enfermedad como una realidad extraña que ha fracturado su libertad. Así pues, muy poco nos hablaban de los padecimientos propios o de sus seres queridos, pero ante la blancura del papel, ese silencio, ese vacío emergió a través de la palabra escrita. Surgía esa historia que no era posible modular. Es importante señalar que nuestra presencia en el hospital generó un quiebre en la medida en que esta institución no había contado con docentes de lengua castellana en la torre de hospitalización para adultos. Aquí debemos advertir que el concepto de pedagogía hospitalaria se expandió, puesto que abarcó otros espacios por fuera del aula hospitalaria y la biblioteca, pues tocó la puerta de las habitaciones y rondó por allí de la mano de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. De este modo, se desplegó el hospital como territorio educativo y de experiencia, donde evocamos nuestra condición finita en potencia de aprendizaje. Cartografía hospitalaria. En este método que compusimos para la tarea de cartografiar el hospital como escenario de práctica pedagógica más que investigadoras, devenimos cartógrafas. Rondamos los pasillos del Hospital Pablo Tobón Uribe buscando trazar mapas de los vínculos que es posible establecer con jóvenes y adultos en estado de hospitalización alrededor de prácticas de lectura, escritura y oralidad en este escenario no convencional, para lo cual debimos construir unas acciones y dar cuenta de la composición de un método propio, es decir, compusimos una cartografía hospitalaria. En el hospital, nuestros cuerpos de maestras se vieron abocados a inventar otras maneras de rozar el lenguaje, en terrenos que eran para nosotras ajenos, desconocidos, en los que incluso el lenguaje utilizado allí nos hacía sentir foráneas, pero que admitía una extraña mezcla de susto y alegría, sintiéndonos diferentes y extrañando terrenos que ya habíamos recorrido, en donde nuestro cuerpo se sometía a aprender nuevos códigos relacionados con la limpieza, la señalización y los protocolos de atención. Allí estaban nuestros cuerpos expuestos como territorio de acción, como un espacio de práctica en vínculos con lo sensible, un espacio de indagación del saber y de experimentación con la existencia. Según Galindo, Arango y López 2014, la acción de rondar o hacer rondas es la estrategia didáctica por medio de la cual el personal médico hace reconocimiento de la historia clínica, el estado y la evolución de los pacientes que se encuentran en los servicios de hospitalización para así evaluar las condiciones de cada paciente en su entorno social y las posibilidades de resolución de su problema de salud para tomar decisiones. Ahora bien, para nosotras este rondar implicó disponer nuestros cuerpos para hacer el reconocimiento por esos pasillos laberínticos desconocidos. Este se convirtió en un espacio en tránsito, siempre cambiante, en ocasiones desolado, en otras
habitado por personas que iban de un lugar a otro y fijaban su mirada en nosotras, dado que no portábamos la bata blanca y el elemento diferenciador era un cuerpo de maestras cargados de elementos didácticos para nuestros encuentros que resultaban llamativos. Así, el rondar estaba acompañado por recrear el escenario del hospital y instituir acciones pequeñas de extrañamiento. Rondar las unidades de hospitalización del Hospital Pablo Tobón Uribe nos permitió apropiarnos del espacio, desinhibir nuestro cuerpo de la tensión que significa pasar de una habitación a otra. También nos permitió respirar, refrescarnos física y emocionalmente, mientras nos lavábamos las manos antes de encontrarnos con otro paciente y acompañante. La pausa otorgaba otra respiración, daba paso a otras lecturas. Con el jabón que caía de nuestras manos en el lavabo nos íbamos desprendiendo de las lecturas del canon, de los parámetros temporales y de los recursos prediseñados, del deber ser didáctico de unas maestras de lenguaje para permitirnos acoger una didáctica caminante. El estar con los pacientes en las habitaciones nos invitó en todo momento a renovar nuestras prácticas, a crear estrategias y metodologías que fuesen llevadas a la intervención de forma didáctica, reinventarnos en cada sesión, en cada habitación, un mundo. Este fue nuestro reto durante toda la práctica. Estar en el hospital implicó soltar la manera de entender el vínculo con el otro, la forma como nos enfrentamos a la vida como supuestos sujetos de conocimiento y la manera como disponemos el cuerpo ante la presencia del otro. Ser maestras hospitalarias implicó entender la pedagogía como la celebración del encuentro en donde no todo está dado de antemano ni es necesario llegar con los brazos llenos. A continuación, damos cuenta de los trazos de unas líneas de sentido que fuimos componiendo, para las cuales nos apoyamos en diversas lecturas y autores que acompañaron este tejido. Palabras estériles y lenguajes hegemónicos. Cuando llegamos al mundo, casi que de manera inmediata nos sumergimos en una estructura social vinculada a prácticas del lenguaje. La manera como nos comunicamos y significamos el mundo se construye en relación con el otro. Cuando habitamos lugares distintos, nos enfrentamos a nuevas hegemonías donde el grupo dominante manifiesta su poder a través del uso del aula. Así, los intelectuales delimitan el correcto o incorrecto uso de dispositivos discursivos sustentados en el poder que les otorga la exclusión profesional, lingüística y corporal. Son grupos minoritarios que dominan la influencia del lenguaje, donde su posición intelectual se manifiesta a través de la hegemonía de la norma. El paciente juega a entender lo que dice el médico sobre su propio cuerpo. En la escuela, los estudiantes tratan de mantener el discurso al nivel de exigencia y acorde con las expresiones del maestro. ¿Habrá un papel para el lenguaje en el escenario hospitalario? El espacio hospitalario deviene como un territorio de saber y poder que necesita ser delimitado rigurosamente para mantener un orden entre las enfermedades, los contagios, la vida y la muerte. La cédula y la fecha de nacimiento de un tablero al lado de una cama hospitalaria son la primera práctica, las más importantes, para sostener un sistema de comunicación entre médicos y enfermeras, para establecer un orden entre medicamentos, cirugías y exámenes. También para disminuir el contagio, controlar al paciente, cuidarlo o custodiarlo. La historia clínica allí es un documento legal, pero también es el diario que, con un lenguaje especializado, narra el devenir de los cuerpos atravesados por la enfermedad. Es también un documento confidencial y protegido por la ley. Es la palabra secreta. ¿Cómo no podría esto maravillar a unas docentes del lenguaje? Lenguaje y vida en conversación frente con un lenguaje y muerte. La palabra de las maestras en el contexto hospitalario, devenir salud o devenir enfermedad. Al estar en el hospital, nos enfrentamos a la enfermedad y con ella a la precariedad y la finitud como formas definitivas de la vida, que se convierten en una demanda vital y emotiva para quienes nos atraviesa ante la posibilidad de experimentar la pérdida del bienestar con el que habitamos el mundo hasta el momento del rompimiento, o la llegada de eso que nos hace padecer y que sí toma trozos de nuestra existencia. Después de rondar el hospital, al hablar de enfermedad nos resulta evidente, pues bien sabemos que ambos coexisten, que este es un escenario donde se dan batallas, que están en los límites de la vida y la muerte, de la enfermedad y la salud.
Si al menos no teníamos la certeza de llevar con nosotras las palabras que curaran, no queríamos ser las portadoras de las palabras que recordaran enfermedad o muerte. Porque el acto de enseñar que lleva a cabo una maestra del lenguaje es una multiplicidad en la que están implicadas las emociones. Sin estas, ¿cuál sería la razón de proponer una lectura, de convocar una palabra? Y es que si la enseñanza del lenguaje no toca la vida, ¿de qué valdría la disposición didáctica cuando no les habla a los sujetos? A medida que las intervenciones se fueron llevando a cabo, entendimos el valor de escuchar, de permitirle al paciente decir eso que le nace después de oír una lectura o de escribir, escuchar esos recuerdos que nos permitían a nosotras soñar con ser poetas, curarnos en nuestro quehacer como maestras. También escuchar sus silencios, su llanto sin la necesidad de mediar con una palabra que se opusiera a lo que deseaban expresar, como un reconocimiento al derecho de expresar con pausas o gestos aquello que no puede decirse con palabras. Las palabras son mensajes que recibimos y emitimos. Llegan a nuestra mente aflorando pensamientos, en ocasiones sin causa, sin sentido, sin razón, pero generalmente buscando un fin, salir por nuestro aparato fonatorio para ser expulsadas al medio y provocar en el otro un estímulo. La corporeidad de las palabras se amplía, deja de ser parte de una producción biológica para volverse potencia de enunciación, otra corporeidad expandida hacia la posibilidad de provocar intensidades, reacciones, coaliciones. Cuando las palabras son máquinas de guerra, constituyen resistencias que dan paso a operaciones en contra del sistema. Además, posibilitan viajar a través de la historia, generar afecciones, compartir pensamientos y otorgar una salud. Durante nuestra estancia en el hospital, nuestros cuerpos fueron esas máquinas cargadas de palabras y expresión, en algunos casos sanadoras, amorosas, dulces, que pretendieron llevar un mensaje, compartir un conocimiento, sembrar una inquietud. Por ello, en cada habitación se producía un encuentro en el que deveníamos nuevos cuerpos, nuevas palabras, pero también fuimos quienes recibieron mensajes, quienes en algunos instantes debimos detenernos para entender que las palabras no son las únicas que comunican. En nuestro rondar el hospital vimos la necesidad de nombrarnos y ser nombradas. El hecho de dar nombre al cuerpo de maestras nos llevó a reflexionar acerca de qué es lo que nos identifica como tal. Son nuestras acciones en nuestro cuerpo, con sus múltiples expresiones, lenguajes, silencios. Es lo que decimos que somos, las cosas con las que cargamos distribuidas en teorías, libros, paradigmas, concepciones del mundo. No encontramos o podemos decir que hay una fórmula única de nombrarnos en este espacio, el hospital, más que cuerpos de maestras del lenguaje al servicio de quienes estaban allí. Para realizar este ejercicio docente en ese escenario, tuvimos que abandonar muchos vicios que hemos acumulado como maestras en nuestra corta experiencia. En nuestro ejercicio de práctica, la didáctica era un asunto a atencionar desde el punto de vista del espacio en el que nos encontrábamos y las actividades que allí podíamos desarrollar. Debido a esto, este ejercicio estuvo compuesto de 3 momentos: exploración, desarrollo y evaluación, puesto que en el hospital se puede llevar una secuencia, pero también hacer posible lo que no se planeaba, sino lo que mediante el encuentro surgía, puesto que lo más importante era el devenir cuerpos en las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Habitar el hospital nos llevó a discurrir que lo educativo trasciende lo institucional, es decir, la escuela, lugar donde se ha mantenido centrado. El aprendizaje circula en la vida, en la tienda, en el museo, en el hospital, puesto que, como sujetos en potencia de aprender a lo largo de la vida, la educación transcurre en las vivencias, en el encuentro con el otro, en la escritura de una carta, la lectura de un poema o la narración de una experiencia. En nuestra cartografía, la pedagogía hospitalaria se expandió a una forma en la que jóvenes, adultos y adultos mayores ven en el lenguaje la posibilidad de nuevos caminos en tanto el encuentro con el otro por medio de la palabra, hablada y escrita, una imagen o incluso el silencio, y así transformar la cotidianidad de un lugar en el que devenir vida y salud encuentran un camino para nombrarse y dotar de sentido un sitio en el que la vida y la muerte están tan cercanas una de la otra. El paso por el hospital como maestras en formación de lengua castellana y literatura abrió el espacio para que desde la Facultad de Educación se tomen en cuenta estos lugares como posibilidad para que docentes en formación y personas en condición de hospitalización encuentren en las prácticas LEO formas de habitar el mundo a través del lenguaje,
que se presentan como un cuerpo vivido en el que vibran las fuerzas de la vida cotidiana. Bueno, Lady y María Elena, que nos acaban de presentar su trabajo, ¿quieren presentarse? ¿Nos acompañan? Yo veo que sí. Sería bueno que se presentaran, enciendan su cámara un momento, por favor, y se presentan, si es posible. Ok. Buenas tardes. Buenas Somos tardes. María Elena y Marta. Lady es la asesora. Ah, perdón, sí, sí, sí. Muy buenas tardes. Bueno, ¿se quieren presentar? ¿Cuál es quién? Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Marta. Ok. Y Y yo soy María María Elena. Elena, pero en ese momento no puedo conectar, pues no tengo cómo conectar la cámara. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por su presentación. Vamos a darle entonces la palabra al siguiente grupo. En este caso, nos van a compartir el trabajo. El camino se hace al andar. Las compañeras Laura Sofía Guisao y los compañeros Laura Sofía Guisao, Alejandro Hoyos y Brian Alonso López. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a presentar ese trabajo. Entonces, también es asincrónico. Bienvenidos a la socialización de nuestro trabajo de grado, el cual se titula El camino se hace al andar, la producción del espacio escolar a partir del ritmo de las prácticas de tránsito en la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín. Este trabajo fue realizado por Laura Sofía Guisao Ochoa, Alejandro Hoyos Verbel, quien les habla Brian Alonso López Doria, y asesorado por el maestro y doctor Dairo León Quintero López. En cuanto al sustrato teórico de nuestra investigación, esta se centra en tres conceptos fundamentales, partiendo de la producción del espacio del francés Henri Lefebvre, donde éste nos plantea que para que éste se pueda producir es necesario de tres aspectos, los cuales son el espacio concebido, aquel de lo discursivo normativo, el espacio vivido, que es aquel de las apropiaciones, y el espacio percibido, que corresponde a unas prácticas socioespaciales. Además, el mismo autor también nos plantea otro concepto que se denomina ritmo análisis, que es una intersección entre ese tiempo vivido que hace parte de lo cotidiano, ese ciclo de 24 horas, en donde hacemos nuestras prácticas y el transcurrir constante de nuestra vida. Y por último tenemos al espacio escolar, el cual Bourdieu lo define como una organización por excelencia de la vida cultural, que basa su trabajo en el ejercicio del poder simbólico, siendo además este un espacio de producción social y cultural. El planteamiento del problema cuenta con un hecho, que es ese paso peatonal que comunica dos barrios, entre Villahermosa e Inciso. Cuenta con un acontecimiento, que es la apropiación del camino a partir de diferentes prácticas socioespaciales, lo cual produce una tensión entre lo discursivo y lo no discursivo, que se entiende también con lo concebido e institucionalizado en el marco de un espacio escolar y cómo estas últimas se reconfiguran y cargan de sentido a la normal. Según lo anterior, definimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se produce el espacio escolar a partir del ritmo de las prácticas de tránsito en la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín? Para poder alcanzarlo definimos un objetivo específico que nos dice analizar la producción del espacio escolar a partir del ritmo de las prácticas de tránsito en la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín. Para poder llegar a este objetivo general planteamos tres objetivos específicos. El primero corresponde a identificar las representaciones del espacio a partir del ritmo de las prácticas de tránsito presentes en la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín. El segundo objetivo específico corresponde a describir los espacios de representación que aparecen con el ritmo de las prácticas de tránsito. Y el tercer objetivo específico corresponde a explicar las prácticas de tránsito que se constituyen como ritmo en la producción del espacio escolar
Metodológica cuenta con un fundamento epistemológico, en este caso la hermenéutica, la cual nos apoyamos en Gadamer, un enfoque cualitativo en el cual nos apoyamos en los profesores Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez, un método etnográfico que en este caso es etnografía escolar en el cual nos apoyamos en las profesoras Judith Goes y Margaret Leconte, y cuenta con unas herramientas, en este caso la entrevista semiestructurada, la cual nos paramos en los profesores Díaz y Bravo, un performance en el cual nos paramos en la profesora María Celeste Bianchotti y una cartografía social, en el cual nos apoyamos en el profesor Diego Barragán Giraldo. En cuanto a los participantes, contamos con los estudiantes del grupo Sexto E, así como con personal de la institución entre administrativos, docentes y vigilantes. Además, contamos con una participación muy especial, que fueron las personas externas, quienes transitan diariamente el camino de la servidumbre, ya sea para dirigirse a su lugar de residencia, trabajo, acortar distancia de un barrio a otro o para realizar diferentes prácticas dentro de él. En ese sentido, no perdimos de vista ninguna de las interpretaciones de nuestros participantes, para así poder comprender las relaciones que se van tejiendo en este espacio escolar, creando así unas formas de ser y estar muy particulares. Para aterrizar nuestra propuesta investigativa en términos metodológicos y que nos pudiera servir como ruta clave para el análisis de la información obtenida a partir de las herramientas que aplicamos, recurrimos al geógrafo francés Michel Loussoff, quien desde su obra titulada El hombre espacial nos permitió situar metodológicamente la producción del espacio planteada por Lefebvre, ya que nos brindó los elementos necesarios y esenciales para analizar la producción del espacio escolar como construcción social. Siguiendo ese orden de ideas y para sistematizar la información, diseñamos unas tablas que nos permitieran un análisis. Como pueden observar, acá se encuentra un análisis de una entrevista realizada a unos transeúntes, en donde preguntábamos por qué transitan este camino y no otro, a lo que daban como respuesta porque hace más de 30 años vengo aquí a pegar la caminadita, permitiéndonos así poderlo analizar desde unos atributos, funciones y competencias espaciales, ya que estos, según Loussoff, dan cuenta de un dominio espacial. Y de esa misma forma lo hicimos con el resto de entrevistas, las cartografías y el performance. De acuerdo al análisis anterior, se obtuvo que, del primer objetivo, el cual consistía en identificar las representaciones del espacio, a partir del ritmo de las prácticas de tránsito presentes en la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín, encontramos que se pudo evidenciar con una mayor presencia en el marco de la tesis de la dialéctica espacial las representaciones del espacio correspondientes al espacio concebido. Es evidente que se ven reflejadas las representaciones que se tienen tanto para personas internas como externas de la institución acerca del camino peatonal que atraviesa el claustro educativo y desde el cual se desprende una normativa o reglamentación que rige el paso dentro de la misma, un paso controlado por un horario establecido que regula el libre tránsito y el tipo de prácticas que se deben o no hacer en él. Y esto se ve fuertemente reflejado en las entrevistas realizadas al personal de vigilancia y administrativos de la institución, lo que en cierta medida, a la luz de los argumentos planteados en torno a las representaciones del espacio, de alguna manera se ejerce un poder y control sobre las personas externas a la institución, dando lugar así al asunto problemático bajo el cual se circunscribe este proyecto investigativo, las tensiones entre lo discursivo y lo no discursivo, es decir, el constante roce entre lo previamente institucionalizado del espacio al que nos referimos y las múltiples prácticas sociales que se realizan al interior de la normal, caracterizadas por los distintos ritmos en los que estos se llevan a cabo, y que en últimas están ligadas con las relaciones de producción ya existentes en la institución educativa, y acerca del orden en que estas relaciones se perpetúan o se irrumpen a medida en que las concepciones que se tienen del espacio van modificando los diferentes modos de ser y estar de las personas que hacen o no parte de la comunidad educativa de la institución. Del segundo objetivo, que fue describir los espacios de representación que aparecen con el ritmo de las prácticas de tránsito, encontramos que una de las razones por las cuales estas representaciones gráficas, surgidas desde el ejercicio cartográfico, se enmarcan en el plano de lo vivido es porque si bien pueden denotar elementos físicos y estructurales más representativos de la Escuela Normal Superior de Medellín, estas representaciones van más allá del espacio físico, porque están fuertemente dotadas de cargas emotivas y de un uso simbólico de los objetos.
ya que habrán elementos que superen la realidad y toman más relevancia que otros de acuerdo a esa misma carga simbólica. Por ejemplo, se puede constatar en la forma en que se representan los diferentes objetos que hacen parte de la estructura física de la escuela normal, pues denota una relación de tamaños de diferentes entidades espaciales, lo que traduce en las diferentes formas en que los estudiantes coinciden en el espacio que habitan, donde además queda en evidencia la importancia que tiene algún elemento del espacio sobre otros, dejando en claro que para quien realizó la cartografía, ese elemento u objeto posee un poder simbólico resultado de la interacción y de las experiencias que haya tenido con dicho objeto. En cuanto al resultado del tercer y último objetivo específico, que consistió en explicar las prácticas de tránsito que se constituyen como ritmos en la producción del espacio escolar, encontramos que el cuerpo y el movimiento recobran fuerza e importancia al ser claves en la forma en cómo se traducen los ritmos, donde la corporalidad y lo lingüístico posibilitan canalizar las diferentes formas en que se puede interpretar la vida cotidiana desarrollada bajo la dimensión de los espacios percibidos. Si bien el cuerpo, el lenguaje, las representaciones gráficas y los ritmos traducidos a partir de la acción de caminar están presentes en la dialéctica del espacio en lo que respecta a lo concebido, vivido y percibido. Con la herramienta del performance es más evidente la corporalidad que, articulado con la acción del caminar, entendía esta acción como una práctica socioespacial que permite el desarrollo de una conciencia propia del cuerpo y de las emociones, traducidas a través de unos ritmos espaciales que demarcan la expresión de sentimientos y experiencias de cada sujeto en determinados espacios. Y en cuanto a los ritmos, podemos ver reflejados el ritmo público, el cual se puede notar en el horario que se establece para transitarlo de 5 de la mañana hasta 10 de la noche. Podemos encontrar además el ritmo dominante y dominado, en la forma de nombrar las particularidades que se van presentando en el transitar, así como el ritmo ficticio, que se enfoca en los imaginarios que se tienen sobre el camino, más que todo a esas personas que son vistas de manera negativa y que afectan a la comunidad educativa. Y por último podemos encontrar el ritmo secreto, referente a los recuerdos que se tienen sobre el camino, que atraviesan la institución, muy presentes en quienes se quedan en él, ya que evoca esos años de juventud de cuando eran estudiantes y les transmite una especie de tranquilidad y un gusto estar allí. Todo comenzó en febrero del 2019 con un correo que recibimos por parte de nuestro asesor, el cual nos daba la bienvenida y nos enviaba el programa del curso. La práctica pedagógica profesional acababa de iniciar y desde ese preciso momento presentíamos que se adicionaba una ola de sensaciones y emociones, y así fue. Acá entre nos, para nosotros, todo fue bastante complejo. Los contenidos eran muy densos y muchas veces salíamos de clase devastados, con dolor de cabeza, con estrés, con el ánimo por el piso. No entendíamos nada y nos preguntábamos, ¿será que cancelamos? ¿Si vamos a poder? ¿Lograremos sacar adelante esta nueva etapa investigativa? Nuestras prácticas en la Escuela Normal Superior de Medellín las realizamos con el grupo de estudiantes sexto E. Con ellos emprendimos la etapa investigativa. Con la ayuda de la maestra cooperadora fuimos diseñando una serie de estrategias que fuimos aplicando a lo largo del primer semestre de la práctica pedagógica, haciendo énfasis en que cada una de ellas estuvieran acorde a los contenidos que venía trabajando la maestra con los estudiantes. Por otro lado, el ciclo complementario fue un reto que asumimos, pues era un acompañamiento a un trabajo investigativo que venían realizando los estudiantes y que requería un mayor compromiso, pero que con la ayuda de la maestra cooperadora y de nuestro asesor pudimos conducir este reto a feliz término. Esta investigación nos permitió repensarnos como maestros de ciencias sociales, sujetos de saber e intelectuales críticos que plantean diferentes perspectivas en torno a las posturas teóricas acerca de la producción de los espacios. En nuestro caso, el espacio escolar y la relación que estos tienen con el campo pedagógico, didáctico, curricular y formativo. En definitiva, cada uno de los aportes y hallazgos encontrados intentan ser de gran ayuda a futuras investigaciones que estén perfiladas hacia el campo de la didáctica de la geografía y, por supuesto, proponer nuevas formas
para articular el conocimiento cotidiano desde la enseñanza de las ciencias sociales, que desde luego implica reflexionar acerca de los contenidos formativos de esta y de qué manera permiten el fortalecimiento de una conciencia espacial y sus implicaciones, empezar socialmente en lo que respecta a la producción y confirmación de los espacios escolares desde lo vivido, lo concebido y lo percibido. En cuanto a los retos y desafíos, un reto recurrente durante todas nuestras prácticas han sido las dificultades a la hora de maniobrar dentro de los acuerdos ya firmados con las instituciones, ya que muchas veces esto se convierte en una camisa de fuerza o hay un desconocimiento total del rol que vamos a desempeñar. Un desafío durante toda nuestra investigación fue acercarnos a los conceptos de la geografía, ya que si bien los hacemos durante toda la carrera, esta investigación requería que tuviéramos unas bases muy sólidas, que nos permitieran tomar una postura teórica, que en este caso fueron los planteamientos de Lefebvre. Y un último reto que queremos mencionar es darle continuidad a esta investigación, ya que pudimos constatar que tanto los conceptos y posturas geográficas en la escuela relacionadas a la cotidianidad aún son muy débiles, por lo que es necesario hacer una retroalimentación y crear nuevas reflexiones para que éstas se puedan llevar a la escuela y tengan aplicabilidad en la cotidianidad. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, les queremos extender la invitación para que se acerquen a nuestro trabajo de grado, conozcan nuestras reflexiones y que sirvan como insumo a las futuras investigaciones interesadas en conocer cómo se da la producción y configuración del espacio en los contextos escolares. También queremos agradecer a nuestro asesor Dairo Quintero, a nuestro centro de prácticas y en especial a docentes y estudiantes que hicieron de este trabajo investigativo una experiencia significativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Laura, Brian y Alejandro por compartir y por la presentación de su trabajo. Vamos a darle paso entonces al siguiente y último trabajo de Manuela y Lina Marcela. ¿Qué fue? Buenas tardes a todos. Pues ofrecemos de antemano disculpas por esas dificultades técnicas. Bueno, nosotras pues les queremos compartir sobre las experiencias que nosotras tuvimos alrededor de nuestro proyecto de investigación, que fue nuestro trabajo de grado y que tiene por título Estado del arte acerca de las relaciones entre la educación infantil y la didáctica en Colombia. Este trabajo pues lo realizamos Lina Marcela Moreno, que es mi compañera, y yo, que soy Manuela, y nuestra asesora fue la profesora María Paulina Mejía. Pueden seguir, por favor. Queríamos partir con una cita de la profesora Graciela Frigerio, que nos habla sobre esa tarea de investigar. Ella nos dice: investigar es trabajar en aquello que implica poner palabras sobre lo que nos desconcierta, sobre lo que nos trabaja, sobre lo que no entendemos, y hacerlo implica volver disponible algo del orden de unos saberes que estaban dormidos, que estaban ausentes, que aún no tenían palabras. Bueno, a partir de la experiencia que tuvimos como investigadoras, quisimos plasmar en metáforas de un camino recorrido eso que significa para nosotros investigación. Por ello queremos leerles este pequeño fragmento de nuestra introducción que dice: estas metáforas del camino nos permiten poner en palabras una idea de investigación que comprendimos en este trabajo, y es que nos implicó subjetivamente, nos conmovió preguntas y reflexiones y nos permitió encontrar otras nuevas sobre lo que significa ser maestras, sobre lo que significa educar y sobre la vida. Listo. En este sentido, teniendo en cuenta los ejes propuestos, quisimos darles unos nombres que sentimos están relacionados
a nuestros apartados y también a esa construcción que hicimos sobre investigar. Entonces, al primer eje lo hemos llamado trazar el camino y recorrer. Podemos continuar. Es importante entonces mencionar que nuestra práctica consistió en un trabajo de investigación de tipo documental. Por ello no tuvimos pues acceso a un centro de práctica y la experiencia que les queremos compartir es de nosotras siendo investigadoras. Entonces, uno de los aprendizajes muy importantes que tuvimos es que la investigación no es un proceso lineal ni estático, sino que se modifica en el camino. Podemos continuar. Asimismo, queremos destacar 3 aspectos que nos parecen muy importantes a la hora del reconocimiento del contexto. Entonces, el primero fue la construcción de ese problema de investigación, en donde, como lo queríamos resaltar con la cita de Graciela Frigerio, no es un problema que nace de cero, sino que se va construyendo a lo largo pues, de la experiencia, de las prácticas y de todo el proceso formativo. Por otra parte, la definición y la búsqueda de las fuentes de información. Allí, digamos que lo primero que implicó fue hacernos como un rastreo inicial de en dónde queríamos indagar sobre este tema. Y inicialmente nos habíamos propuesto hacerlo en los planes de estudio. Y también nos planeamos una metodología que fue cambiando y se fue transformando pues, a lo largo que nos íbamos encontrando con unas realidades. Entre ellas fue que en esos planes de estudio no teníamos mucho acceso a la información y a los planes que digamos, sí tuvimos acceso, vimos que no tenían como información, una información profunda. Entonces nos vimos pues como en la necesidad de cambiar esas fuentes y revisamos las bases de datos y los repositorios. De ahí entonces nos dimos pues como también cuenta de que había una transformación pues de los imaginarios, porque al inicio pensamos que sobre este tema íbamos a encontrar muy poca información, pero al revisar los repositorios nos dimos cuenta que había mucha. Entonces, esto implicó hacer una revisión a la metodología. ¿En qué sentido? Pues nuestra mirada tenía que cambiar porque al principio queríamos leerlo todo y de una manera profunda y como ya habían tantos textos, vimos la necesidad de leer fragmentos y a partir de ahí sacar unas tendencias que finalmente pues, nos dan la posibilidad de entender unas posibles relaciones. Pero entonces, digamos que ahí nos quedaron 3 aprendizajes muy importantes, no solo como maestras y como investigadoras, sino también para la vida. Y la primera era que no podemos abarcarlo todo ni entenderlo todo. Y a partir de ahí también que es muy importante empezar a establecer límites, los alcances de nuestro trabajo, y la flexibilidad frente a la toma de decisiones. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Como Lina pues, nos compartía, para nosotros la construcción de un problema tiene que ver justamente con esos recorridos que no aparece, digamos, en el momento pues, preciso en el que hay que formular un proyecto de investigación, sino que viene como de antes. En nuestro caso, pues tomamos el nombre que le dábamos a nuestro planteamiento del problema en el proyecto, que es el punto de partida. Y en primer lugar, pues esto surge de nuestra experiencia formativa pues en la facultad. Allí, digamos, a lo largo de los cursos, en medio de ellos, encontramos pues diversas formas y perspectivas sobre la didáctica, de cómo se entiende la didáctica y la relación que tiene con la educación infantil. Principalmente hay 2 aspectos que nos parece importante resaltar y uno es que viene de saberes específicos, es decir, es muy pues como una herencia de las disciplinas, de las didácticas disciplinares, la enseñanza de las matemáticas, de la lectura y la escritura, de las ciencias sociales y así, y también está muy ceñido y muy limitado a los métodos de enseñanza, pues más bien como muy limitado a eso. La siguiente, por favor.
Esto pues como estas perspectivas y esto que nos íbamos encontrando nos fue revelando algo, y es que hay un desplazamiento de la enseñanza, digamos, en las discusiones de las que ya nos estábamos enterando pues digamos en nuestra formación, porque hay como un lugar hegemónico de algunos conceptos muy relacionados pues con la educación pues de los niños y las niñas, por ejemplo el desarrollo infantil. Esto hace que las reflexiones y las preguntas como sobre la enseñanza no tengan tanto lugar en estos espacios. La otra, por favor. Y el tercer punto, pues, que de este proceso pues, de construcción del problema, es que nosotras pues, nos encontramos ya de cara al ejercicio docente, estamos pues cerca a graduarnos pues, y a empezar como a ejercer. Entonces, la didáctica empezó a tomar un valor para nosotras. Como encontrábamos en ella una posibilidad de dar lugar pues, a las inquietudes que ya nos empezaban a habitar sobre esa tarea de educar, y también veíamos que era una posibilidad de albergar pues, y de alojar esas voces de los maestros y las maestras, que ahí pudieran tener lugar sus preguntas. Entonces ahí digamos que configuramos ese problema, y pueden pasar a la próxima, por favor. Y todo eso que ya empezábamos a advertir, todas esas preguntas, esos desencuentros pues, que vimos, derivaron pues en nuestro proyecto de investigación, y lo que implica pues este proyecto, definir este problema que, como dice Frigerio, es como ponerle nombre a un saber que está dormido, pero que está de alguna forma, unos objetivos, encontrar unos autores que hacen compañía, recoger una información y analizarla, y configurar pues el proyecto. Continuamos, por favor. Esto pues nos lleva también al tercer eje que nos proponen, que es como lo que logramos ver, así lo nombramos nosotras, después de ese camino que recorrimos. Como Lina ya nos decía, un aprendizaje o algo que nos queda como huella de este proyecto es que no podemos comprenderlo todo, incluso aunque delimitemos, aunque tengamos una pregunta de investigación, tenemos unos límites con respecto a esa comprensión pues, de ese problema. Entonces entendimos que investigar es como recorrer un bosque, que podemos ver una luz que atraviesa como por los árboles y nos permite ver unos fragmentos del suelo, de las hojas, pero es eso. Y investigar es como ver esos fragmentos y darles como sentido. Eso es. La próxima, por favor. También pues algo que nos queda es que logramos pues hacer un panorama de esa relación entre la didáctica y la educación infantil en Colombia, pues específicamente en unos escenarios de formación de maestros que son los repositorios institucionales, y se nos reveló como esa misma tendencia que veíamos, digamos, en nuestro proceso de formación, y es que está muy ligado a los saberes específicos y a algo que llamamos como la instrumentalización de la enseñanza pues, y de la didáctica, y es que está muy limitada a los métodos. Entonces se despliegan unos listados de actividades, unas técnicas de enseñanza, pero veíamos que esos asuntos de las reflexiones sobre esa relación, unas fundamentaciones, no aparecían en esos hallazgos. La próxima, por favor. Pues nos queda, por ejemplo, que la didáctica es una posibilidad de reflexionar como maestras, pues y para los maestros pues en general, sobre la enseñanza, que va más allá de los métodos y más allá pues como de la prescripción. No se trata de decir qué se debe enseñar, cómo hacerlo, sino de que los maestros podamos reflexionar sobre esos procesos. Entender que es desde las preguntas cotidianas que tienen los maestros en el encuentro con los niños y las niñas, es que se puede como dar lugar a las reflexiones que pueden tener lugar como dentro de la didáctica. La próxima. Este trabajo también nos permitió, pues ahora mencionábamos esos conceptos hegemónicos, nos permitió volver a ellos, como darnos cuenta que sí, siguen presentes en la educación infantil, el juego, por ejemplo, es otro de esos conceptos y el desarrollo, pero sentimos que hubo como un giro porque nos permitió ver que hay unas relaciones posibles con la enseñanza, es decir, que no son reflexiones que sean antagónicas, que estén separadas, sino que es posible ver qué articulaciones hay ahí, qué lugar tiene la enseñanza cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de juego, y por lo tanto esas son unas reflexiones que corresponden a la didáctica. Siguiente, por favor. Y pues otra que nos queda como una huella también muy importante, y es que nosotros como maestros tenemos esa responsabilidad, digamos, de pensar en ese oficio que elegimos, que es la educación, y creemos que eso tiene un sentido político y ético, que eso de alguna forma para nosotros, a nuestro entender, lo recoge también lo pedagógico, y es porque involucra la vida de otros sujetos.
Es decir, nuestro quehacer, nuestras prácticas tienen un efecto en la vida de otros y eso es una responsabilidad que nosotros asumimos y la didáctica se está configurando cada vez más como una vía para eso. Siguiente. Listo. Finalmente, lo que queda por recorrer. Digamos que si bien consideramos que nosotros logramos hacer una compilación de textos y visibilizar un panorama frente a la relación entre la didáctica y la educación infantil, sentimos que más que un punto de llegada es un punto de partida. Entonces, ¿para qué? Para seguir pensando el lugar de la didáctica en la formación de los maestros y las maestras, no solo de la pedagogía infantil, sino de otras disciplinas. Y también mirar ese lugar de la didáctica, su importancia y sus implicaciones en el ámbito educativo. ¿Podemos continuar? Por otra parte, sentimos que este trabajo puede posibilitar otras investigaciones, otras reflexiones y preguntas, y se puede continuar explorando desde otros escenarios y desde otras disciplinas. Ahora los aspectos que siguen son unos pues que queremos compartirles de nosotras como desde nuestra experiencia y es un aporte que consideramos valioso. ¿Me ayudas, porfa, cambiándola? Consideramos que fueron muy valiosos para nosotras y nos gustaría pues extender la invitación a seguirlos posibilitando. Y es abrir espacios para reflexionar sobre la investigación en educación y que ésta se convierta en una posibilidad para dar lugar a las preguntas de los y las estudiantes. Esto porque a lo largo pues, de todo el trabajo, creo que hemos pues, mencionado, esta es una propuesta propia que pasa por todo el proceso de construcción y que de alguna manera nos posibilitó poner en palabras aquello que nos inquieta y consolidarlo finalmente en un trabajo de investigación. Y por último, también hace parte pues, de la experiencia, de la evaluación que recibimos y que nos devolvió nuestro evaluador. La pasamos, porfa. Entonces sentimos que es importante considerar los efectos formativos de los procesos de evaluación. Eso porque recibimos un texto cualitativo en el cual se valoraban como los apartados y las relaciones conceptuales que nosotras quisimos como destacar en este trabajo. Y esto nos ayudó a mirar o a escuchar también, a leer otras miradas frente a la didáctica y frente a esta relación. Y esto también nos conmueve y nos genera otras preguntas, nos genera también la necesidad pues, de nuevos encuentros y de seguir como investigando frente a este tema. Y la puedes pasar, por favor. Y ya para cerrar, queremos también como presentarles otra cita del mismo texto, pues que es una conferencia de la profesora Frigerio, que nos dice: podríamos decir que investigar consiste en unos haceres que uno lleva a cabo como oficio, porque siempre llevan la marca del autor. Siempre están habilitadas por la marca de la posición subjetiva del investigador. Hacer de unos saberes abiertos a otros saberes. Les agradecemos mucho su presencia y su escucha. Bueno, felicitaciones, de verdad, un gran aplauso a los integrantes de estos equipos que presentaron sus trabajos, a María Elena y Marta Luz que nos presentaron el trabajo Cartografía Hospitalaria, Devenir Maestros del Lenguaje en procesos de acompañamiento en lectura, escritura y oralidad en el hospital, asesorados por la profesora Lady Janet Ramírez, también a Laura, Brian y Alejandro, con el trabajo El camino se hace al andar, la producción del espacio escolar a través del ritmo de las prácticas de tránsito en la Escuela Normal Superior de Medellín. Y a Manuela y Alina con El estado del arte acerca de las relaciones entre la educación infantil y la didáctica en Colombia, asesoradas por María Paulina Mejía.
por la profesora María Paulina. A partir de esta presentación, abrimos entonces el espacio de diálogo, de conversación sobre algunos puntos que convergen en los trabajos y otros puntos que pueden ser diferentes. Queremos que tanto los autores de los trabajos como quienes lo leyeron nos puedan contar un poco, hacerle preguntas en este sentido. Por ejemplo, ¿qué estrategias favorecieron la lectura de contexto y la integración a la vida institucional? ¿Cuáles eran algunos de sus imaginarios antes de llegar al centro de práctica? Bueno, entre otras podemos ir conversando, entonces pueden pedir la palabra y los escuchamos. Buenas, ¿puedo hablar? Mi nombre es María Paulina Mejía. Claro que sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, quiero resaltar del trabajo del que estuve pues más cercana, el trabajo de Lina Moreno y Manuel Arango, pues unos elementos que me parecen muy importantes, no solo por lo que significó la experiencia para ellas, sino por lo que nos enseñan para la facultad, lo que nos queda como legado para seguir pensando, y es la importancia que tiene cuando un proyecto es formulado por las mismas estudiantes, cuando la pregunta de investigación nace desde mucho antes de iniciar el trabajo de grado. Creo que esa es una indicación para nosotros como facultad y es como podemos acompañar a los y las estudiantes para que empiecen como a construir sus preguntas mucho antes de que les llegue el semestre, empezar a formular sus proyectos, porque como ellas decían, la subjetividad allí implicada es un motor fundamental en la investigación y en esa medida la investigación no es una tarea que se hace para otros, sino algo que logra resolver parcialmente, como ellas dicen, una pregunta que logran construir. Entonces celebro esa manera de trabajar y creo que nos queda como una invitación para las licenciaturas y para la facultad que sigamos alojando este tipo de propuestas que nacen como de parte de iniciativa de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Quién más? ¿Los autores de los trabajos tienen algo que agregar, que contarnos? Profesora. Sí, profe. Soy Rafael Munera. Primero, quiero pues agradecer de todas maneras a los chicos que han hecho la presentación hoy de sus trabajos de grado. Es un momento muy agradable de encontrar a algunos alumnos que uno conoció en los primeros semestres y que ahora tienen ya un alcance y una madurez. Creo también que cada año suben un poco más la vara, el nivel, y es muy grato encontrar trabajos ya también estructurados, coherentes, con niveles altos de conceptualización. Y por lo tanto, me parece que es, primero, felicitarlos porque exponerse en una propuesta que tiene una gran importancia como es el trabajo de grado y en el que con seguridad están muy nerviosos, pero que en esa valentía mis respetos por todos. Quería hablar del trabajo que leí, el de María Elena y el de Marta Luz, que son las cartografías del hospital, en el que si bien esos otros espacios de la formación y del alcance que hace la escuela hacia otros sitios, a otros contextos, a otros escenarios, como es el hospital, en el que se presentan también unas situaciones complejas, unas situaciones emotivas
que afectan en manera grande el estado de ánimo y las apreciaciones que se tienen, porque aquí hay una situación que no es un trabajo, una educación formal, dijéramos, sino que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo social, con el acompañamiento a otros, desde este punto del lenguaje, de la literatura, y resalto el trabajo de María Elena y Marta Luz, que han escogido también un modelo de investigación que también ya empieza a tener una fortaleza en estas maneras de investigar en educación, que es la cartografía. Siempre hemos dicho que la educación tendría que buscar otras maneras. Lógicamente que cuando decimos eso no queremos decir que las maneras estructuradas más cercanas a las ciencias exactas en esas estructuras de investigación son también importantes. Todos los modelos de investigación son importantes. Es muy agradable también encontrar que hemos logrado que con todos los maestros de práctica, con los maestros que evaluamos algunos de los trabajos, empezamos a tener un gran respeto por todos los modelos y observamos y miramos. Y creo que no hay una competitividad, sino que hay un trabajo que amplía y fortalece los trabajos de grado y las miradas que tienen nuestros estudiantes. Una de las cuestiones, como para terminar, es que estos trabajos que con seguridad han sido hechos con mucha pasión, con mucha gana por parte de los alumnos, que ojalá no se queden en el anaquel ni en el centro de documentación. Yo creo que estamos a la altura de poder generar artículos interesantes que incluso nos sirven a nosotros los otros profesores que estamos en práctica para poder trasladarlos a otros, a los compañeros que apenas inician. Las experiencias vividas por estos estudiantes en estos proyectos de grado son también muy interesantes y a veces se nos pierden y no se contemplan. Creo que hemos logrado unos niveles muy buenos, los felicito de una manera muy especial. Lógicamente que aquí también hay la mano de la parte de la dirección del programa, de nuestra coordinadora de prácticas, de la gente de regionalización que también a veces se incluye en estos modelos. Entonces, primero un gran abrazo para todos y unas felicitaciones a María Elena y a Marta Luz. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Qué bien. ¿Alguien más nos quiere compartir entonces? Profe, yo sí quisiera sumar algo sobre la pregunta pues, que se proponía desde el comité de prácticas en el primer eje temático, y era como si hubo algo que se fracturó. Y yo le he dado como vueltas porque yo siento que la investigación implica eso, una fractura, con lo que uno está como anticipando y lo que se encuentra. Porque, pues de otro modo, como que no sería como investigación, sino como una búsqueda de una autoafirmación y es como qué hacemos con las hipótesis también que nos formulamos, si lo que buscamos es verificarlas y afirmarlas, o si antes estamos buscando es cuestionarlas, repensarlas, devolvernos y seguirlas como pensando. Entonces, yo siento que en lo que nos compartieron los otros compañeros, pues en los demás proyectos que escuchamos, eso aparece. Pues aparece que hay como unas posiciones antes y que el proceso de investigar pues nos atraviesa, sea pues nuestros cuerpos, sea digamos esas relaciones incluso con los mismos conceptos, con las teorías, con los autores. Entonces yo creería que esa es una respuesta como a la que la investigación pues nos lleva a decir que sí, algo se fractura. Entonces yo sí quiero resaltar como esa invitación con esta orientación que propone el comité de prácticas, porque me parece que pues es como algo que aprendí, que a mí me dejó como la huella este trabajo, y es que la investigación no es sino unos sujetos que están ahí, que se implican y se transforman. Entonces, que empecemos a visibilizar eso en la facultad, que empecemos a discutir alrededor de eso, me parece como fundamental y algo como
que ojalá esto nos llame a seguirlo haciendo. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Manuela. Muy bien. La profesora Teresita también nos quiere hablar. Hola, profe. Buenas tardes para todos y todas. Buenas. Justo pues escuchar como todas estas experiencias tan significativas y la impecabilidad pues en la presentación de estos trabajos que lo dejan a uno pues como provocado para la lectura de los trabajos y los aportes que dan pues a la licenciatura, y en especial pues este último trabajo pues que es de nuestra licenciatura, que nos genera pues unas reflexiones y también estudiar pues como la investigación para mirar al programa cómo puede pues entrar en ese diálogo con mejorar aspectos que tengamos pues en falencias con relación a la didáctica. Y por eso pues le preguntaría como a las compañeras en este proceso formativo que tuvieron y en este recorrido, qué recomendaciones le darían como a la licenciatura con relación pues como a los vacíos o las preguntas que les generaron, porque de todas maneras los programas siempre estamos en un proceso de revisión, de autoevaluación, y es importante escuchar lo que los estudiantes también tienen para decirnos luego de todo un recorrido de formación, dado que ya están pues a puertas de ser nuestros colegas. Entonces, me gustaría que nos hablaran un poco de una de las lecciones como aprendidas y otra de las recomendaciones que le podrían dejar a la licenciatura a partir de este trabajo investigativo. Gracias. Bueno, qué rico entonces que los estudiantes, los maestros en formación nos contaran esa pregunta que nos hizo la profe Teresita. ¿Cuáles son esas sugerencias, propuestas, lecciones aprendidas? Bueno, Marta quiere hablar, ¿cierto? La profe Marta. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar atentos pues como a nuestra presentación, a la investigación que con tanto amor y responsabilidad realizamos. Como lo mencionaba el profesor Rafael Múnera al principio, ahorita en su participación, esta fue una cartografía en la que nos vimos expuestas o en la que expusimos nuestros cuerpos a muchas renuncias. Entre esas renuncias, no solamente como maestras de lenguaje, sino también como sujetos en acción en un espacio no convencional como lo fue el hospital para nosotras. Creo que una de esas primeras renuncias fue que en un principio, como lo mencionamos en nuestro trabajo, la idea era estar en el aula Paulito del hospital. De hecho, nuestra participación se fue no para el aula Paulito, sino para las habitaciones con los pacientes. Entonces, desde ahí se empieza a generar esa nueva cartografía, ese nuevo devenir maestras de lenguaje en un espacio no convencional. Entonces, tuvimos que renunciar a teorías, a acciones y construir otras acciones que nos llevaran a eso, a dar cuenta de cómo es el paso y el caminar, el rondar de un docente de lengua castellana por un espacio como es el hospital. Como lo acaba de preguntar la profe Teresita,
ella decía como qué le podíamos decir a los compañeros que están detrás de nosotras haciendo ese tipo de investigaciones, y es, nosotras en una de las conclusiones de nuestro trabajo le damos como mucho énfasis al hecho de que la facultad en este momento le esté dando la importancia a estos espacios no convencionales, para que quienes nos estamos formando en el lenguaje podamos hacer aportes en estos espacios que no son cerrados o que no es únicamente la escuela. Y con nuestro trabajo damos cuenta de eso, de que nuestra presencia allí es válida, es útil y que hay un camino que se puede seguir construyendo allí en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Uno de los otros autores de los trabajos. Recuerden que estamos respondiendo a las preguntas, ¿qué propuestas en relación con la formación le plantean al programa, o a la facultad, o a la universidad? Entre otros. O alguno de los profes, de los asesores o lectores también, de los que leyeron los trabajos. Bueno, yo quisiera volver a hablar, María Paulina. Sí, quisiera volver a hablar para resaltar, digamos, uno de los elementos que fueron planteados y que creo que puede ser una invitación también para que revisemos los formatos de evaluación que tenemos de los trabajos, porque nos llevamos una maravillosa sorpresa en el caso del trabajo de Manuela y Lina. El profesor Daniel Brailovsky lo que hizo fue un texto, una especie de ensayo evaluativo sobre el trabajo de ellas, y en vez de quedarse diciendo el objetivo quedó bien formulado, no quedó bien formulado, como en ese detalle, lo que él hizo fue coger el corazón del trabajo, valorar lo que había, pero les propuso unos desarrollos y unas vías de pensamiento supremamente potentes, que el efecto que tuvo en Manuela y Lina fue que las dejó completamente provocadas. Entonces, por eso yo creo que ellas hablaban de la evaluación formativa, cómo la evaluación no se convierte en algo que uno tenga que hacer para llenar unos cajoncitos, sino como en una conversación con los autores, digamos como un buen lector que ayude a reconocer lo que hay allí, pero también a relanzar la reflexión. Entonces creo que eso también, a propósito de la pregunta de la profesora Teresita y de la facultad, nos queda para pensar. Claro que sí, gracias, profe. ¿Quién más? Bueno, si no tenemos más aportes, preguntas, sugerencias con relación a alguna de las preguntas que estábamos conversando, si creen que todo está dicho, podemos ir dando por finalizada la sesión. Si pueden activar su acción de aplaudir en las reacciones para que les demos un gran aplauso, de verdad, y una felicitación a estos estudiantes. Les deseamos muchos éxitos también. Yo creo que si quieren, pueden activar la cámara y tomamos una foto para que la tengan para el recuerdo, sus estudiantes, y también el aplauso, ¿cierto? Eso, los que puedan aplaudir. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Claro. Un abrazo para todos. Un abrazo, felicitaciones. Bueno, felicitaciones a todas, a todos. Un gran logro. Por esa bella presentación que hicieron los tres grupos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Impecable. Impecable.